Cuando el otro día hablamos de las subordinadas adjetivas o de relativo, yo os insistí en que las subordinadas adjetivas o de relativo realizaban la función que realizaba un adjetivo y que en cualquier caso se podían sustituir por un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, el chico que acaba de empezar los estudios en mi clase tiene 25 años, yo puedo sustituir toda esa secuencia por el chico nuevo. Y la función fundamental del adjetivo es la de ser complemento del nombre, por tanto, todas las proposiciones subordinadas adjetivas realizan la función de complemento del nombre. Esto es lo que vimos en la clase anterior. En esta clase, ¿de qué vamos a hablar? En esta clase vamos a hablar de las proposiciones subordinadas sustantivas. Y en el caso de las subordinadas sustantivas tenemos dos problemas. El primer problema es el de la identificación. ¿Cómo identificar una proposición subordinada sustantiva? Y el segundo problema es que una vez sabemos o sospechamos que la proposición que tenemos es subordinada sustantiva, tenemos que decidir qué función realiza. ¿Por qué? Porque las subordinadas sustantivas pueden realizar las mismas funciones que realizaría un sustantivo. Y por tanto, la proposición subordinada sustantiva puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser atributo y puede estar dentro de un sintagma preposicional, igual que están los sintagmas nominales. Entonces, la proposición subordinada sustantiva no solamente la tenemos que identificar, sino que además, en el caso de la subordinada sustantiva, tenemos que tener en cuenta que va a realizar una función que tendríamos que ser capaces también de señalar. Dentro de estas funciones que realizan las subordinadas sustantivas, sin duda, la proposición subordinada sustantiva que más os vais a encontrar y en la que yo más me centraría es la de complemento directo. Esa es la más habitual que os vais a encontrar tanto en los ejercicios como en la vida cotidiana. Ya veréis, cuando os diga qué es una proposición subordinada sustantiva, como veréis que sí que la utilizamos efectivamente mucho. Si la subordinada adjetiva era la proposición subordinada que podíamos sustituir por un adjetivo, la proposición subordinada sustantiva es aquella que podemos sustituir por un sustantivo o palabra equivalente. ¿Qué quiere decir? Que a veces, para sustituir la proposición subordinada sustantiva, nos irá mejor poner simplemente un pronombre. Un pronombre es equivalente a un sustantivo, eso lo sabéis, pero a veces vamos a necesitar un sintagma nominal. Por ejemplo, una proposición subordinada sustantiva en quiero que me digas la verdad, la proposición subordinada sustantiva empezaría después del nexo, del qué. Por tanto, la proposición subordinada sustantiva sería que me digas la verdad. Ese que me digas la verdad lo puedo sustituir por un pronombre, lo quiero esto, o lo puedo sustituir por un sintagma nominal, quiero la verdad. ¿Lo veis? Por tanto, cuando digo que la proposición subordinada sustantiva se puede sustituir por un sustantivo, tenéis que pensar que cuando digo sustantivo o sintagma nominal o pronombre, es decir, sustantivo, palabra equivalente o estructura sintagmática nominal, un sintagma nominal, un sustantivo o un pronombre. Fijaos, cuando yo tengo esa proposición subordinada sustantiva, como os he dicho, la proposición subordinada sustantiva desempeñaría la misma función que puede realizar el sustantivo y para identificarla lo que tendríamos que hacer es sustituirla, lo que os he dicho, por un sustantivo, un sintagma nominal o por un pronombre. Si yo tengo una oración como me gusta que seas puntual, aquí veis que tenemos una oración compuesta porque tenemos dos verbos, tenemos gusta y tenemos seas. En este caso, ¿dónde empieza la subordinada? La subordinada empieza después del nexo, después de qué. Yo puedo decir, en lugar de me gusta que seas puntual, para quitar este verbo, puedo decir me gusta tu puntualidad o me gusta eso. Tanto que seas puntual como tu puntualidad como eso realizará la misma función dentro de la oración, que en este caso será la de sujeto, ¿sí? Pero tenemos tres secuencias diferentes que son funcionalmente equivalentes, es decir, realizan la misma función. El que seas puntual sería una subordinada sustantiva en función de sujeto, tu puntualidad sería un sintagma nominal en función de sujeto y esto o eso
sería un sintagma nominal, en este caso, un pronombre, que también realizaría la función de sujeto. Pero veis cuál es el proceso, ¿verdad? Primero, reconocer la subordinada a partir del nexo y luego ver si lo puedo sustituir por un sustantivo o un pronombre o un sintagma nominal. Si lo puedo sustituir por un pronombre, un sustantivo o un sintagma nominal, estoy delante de una subordinada sustantiva. Luego tengo que reconocer qué función realiza. ¿De acuerdo? ¿Por qué nexos pueden ir introducidas las subordinadas sustantivas? Las subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por el qué o por el sí. Y las dos nos van a dar un problema. Y es que tanto el qué como el sí lo vamos a encontrar en otro tipo de subordinadas. El qué lo conocemos de las relativas. Lo que pasa es que el qué en las subordinadas sustantivas no es igual que el qué en las relativas. El qué en las relativas es un pronombre y se está refiriendo a un antecedente. El coche que me acabo de comprar es el que sustituye al coche. ¿Sí? Me acabo de comprar un coche, punto, el coche está fuera. El coche que me acabo de comprar está fuera. En el caso del qué relativo, es un pronombre que nos introduce una subordinada adjetiva y que se reconoce muy fácilmente porque puedo sustituirlo por el cual, la cual, los cuales, las cuales. En el caso del qué, de las subordinadas sustantivas, el qué no se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales. No tiene sentido, porque en este caso el qué no es un pronombre relativo, no está sustituyendo a nadie, está introduciendo simplemente, es un nexo, está introduciendo la subordinada. Y fijaos que en el caso de las sustantivas no puedo hacer el cambio, no puedo decir me gusta el cual seas puntual, ni me gusta la cual seas puntual o me gusta los cuales seas puntual. ¿Lo veis? Ese es el truco para reconocer el qué que me está introduciendo una subordinada sustantiva. Cuando me introduce una subordinada sustantiva, no lo puedo sustituir por el cual, la cual, los cuales, porque no es un pronombre, sino que es una conjunción. Y ya está. Y es una conjunción que realiza la función de nexo. No realiza una función dentro de su subordinada como el que pronombre relativo, que realiza una función dentro de la subordinada. ¿De acuerdo? Por tanto, primer nexo conflictivo, el que, porque lo puedo confundir con el que relativo. Os he dado el truco es así de fácil. Si no puedo poner el cual, la cual, los cuales, no es relativo, sino que es el que me va a introducir la subordinada sustantiva. No la adjetiva, sino la sustantiva. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el sí? ¿Qué ocurre con el sí? Cuando tenemos un sí, ya lo veréis cuando lleguemos mañana a las adverbiales, el sí me puede introducir una condicional. Si vienes, te lo diré. Te lo diré si vienes. Pero resulta que el sí también me sirve para introducir las subordinadas sustantivas de complemento directo cuando vienen de una pregunta. Me preguntó, dos puntos, ¿vas a venir? Me preguntó si iba a ir. ¿Lo veis? Ese sí no es condicional, no es si vienes te lo voy a decir. Es un sí que viene de una interrogativa directa total. Las que se pueden responder con sí o no son las que luego necesitan la conjunción sí para introducirlas. ¿Vas a venir? Me preguntó si iba a ir. ¿Tienes frío? Me preguntó si tenía frío. ¿Vives aquí? Me preguntó si vivía ahí. ¿De acuerdo? Cuando las subordinadas sustantivas, también de complemento directo, vienen de interrogativas introducidas por qué, quién, cuándo, cómo, dónde, etc. Es decir, por partículas interrogativas, y estamos hablando de una interrogativa directa parcial, no las que se pueden responder con sí o no, sino las que se responden de cualquier otra manera, ese nexo, ese interrogativo después me sirve de nexo en la subordinada sustantiva. ¿Cómo te llamas? Me preguntó cómo me llamaba. ¿Dónde vives? Me preguntó dónde vivía. ¿Veis? Todas estas son subordinadas sustantivas de complemento directo. Todas las interrogativas, todas las que vienen de interrogativas son subordinadas sustantivas de complemento directo. ¿Por qué? Porque las puedo sustituir por no.
Me lo preguntó. Quiso saber cuántos años tenía. Lo quiso saber, quiso saberlo. ¿Lo veis? Todas estas que vienen de interrogativas son de complemento directo. Por eso las utilizamos tanto y por eso son tan comunes. Sí, también las hay de complemento directo que no son interrogativas. Quiero que vengas, lo quiero. Esa también sería de complemento directo. Es que las de complemento directo son las que más os vais a encontrar. ¿De acuerdo? Por tanto, otra cosa. También a veces las subordinadas sustantivas de complemento directo van introducidas por 2 puntos. Preguntó 2 puntos. ¿Dónde vives? En este caso no es una yuxtapuesta, es una subordinada. Lo que pasa es que estas no las van a preguntar, os van a preguntar las normales. Cuando el sujeto de la principal y el sujeto de la subordinada son el mismo, no importa tener un nexo y después un verbo en forma personal, sino que basta tener un infinitivo. Por ejemplo, quiero que me lo digas frente a quiero decírtelo. No decimos en castellano quiero que yo te lo diga. Cuando el sujeto del verbo principal y el sujeto de la subordinada es el mismo, tenemos que utilizar directamente el infinitivo. Y hay que tener cuidado porque no hay que confundirlo con la perífrasis verbal. No hay ninguna perífrasis verbal que sea querer más infinitivo, pero sí que hay una perífrasis verbal, por ejemplo, para poder más infinitivo. Pues ahora tenéis que ponerlo todo en su sitio, ahora tenéis que repasar toda la morfología y tenéis que aplicar todo lo que sabéis, porque si no, es cuando nos perdemos. ¿Vale? Bueno, venga. ¿Cuáles son los tipos de subordinadas sustantivas que nos podemos encontrar? Vamos a empezar con las de complemento directo, que estas son las que más veces os vais a encontrar y las que yo creo que tienen más probabilidades de caer el día del examen. Las subordinadas sustantivas de complemento directo se reconocen muy fácilmente porque van con verbos predicativos, es decir, con verbos que no son ser, estar o parecer, y porque esos verbos son verbos transitivos que llevan complemento directo. Todo eso ya sé que nos sirve de mucho, me ponéis una cara de ¿vale? Truco, se pueden sustituir por lo. Las de complemento directo se pueden sustituir por lo. El portavoz del gobierno anunció, 2 puntos, subirán los impuestos indirectos. Esta sería la subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Por qué? El portavoz del gobierno lo anunció. Me comunicó que vendría tarde. ¿Cuál es la subordinada sustantiva en función de complemento directo? Que vendría tarde. ¿Por qué es complemento directo? Me lo comunicó. Dime si llego a tiempo. Esta vendría de una interrogativa directa total. ¿Llego a tiempo? Dime si llego a tiempo. La subordinada empieza en el sí y ¿por qué sé que es de complemento directo? Dímelo. Confiesa cómo lo hiciste. Esta vendría también de una interrogativa, en este caso de una interrogativa parcial. Confiésalo. ¿De acuerdo? Y aclárame cuánto te ha costado, acláramelo. Veis que en todos los casos, puedo sustituir la subordinada sustantiva por un lo. Si puedo sustituir la subordinada sustantiva por un lo y el verbo es predicativo, porque ya veréis que luego pueden realizar la función de atributo, si el verbo es predicativo, y la de atributo también se podría sustituir por un lo, pero si el verbo es predicativo y podéis sustituir la subordinada por un lo que tenéis es una subordinada sustantiva de complemento directo. Son las más habituales y las más comunes. ¿Cuáles son las segundas más comunes, pero que os hacen picar siempre? Las de sujeto. Las de sujeto. ¿Por qué? Porque las de sujeto ya os dan problemas para reconocer el sujeto en oraciones como a mi padre le gustan las películas del oeste. De esas hablamos cuando hablamos del sujeto. En a mi padre le gustan las películas del oeste, el sujeto es las películas del oeste. Ni a mi padre ni le, que no pueden ser sujeto. El sujeto es las películas del oeste. Si en lugar de decir a mi padre le gustan las películas del oeste, decimos a mi padre le gusta que pongan películas del oeste, ¿sí? Ese que pongan
películas del oeste va a ser una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto, no de complemento directo, de sujeto. Claro, si no sois capaces de reconocer esos sujetos en las oraciones simples, tampoco vais a ser capaces de reconocerlos en las oraciones compuestas. Pero si os fijáis, no puedo sustituirlo por un lo. Si yo tengo una oración como, por ejemplo, es necesario que sientes la cabeza, ¿sí? Y yo puedo pensar que a lo mejor, bueno, aquí no podría pensar nada de todo eso porque tengo un verbo copulativo. Y con un verbo copulativo ya no voy a poder tener un complemento directo. Eso ya para empezar. Pero imaginaos, por ejemplo, esta oración. Se ignora si ha llegado el paquete a destino. Se ignora si ha llegado el paquete a destino. Vuelvo a tener un sí. Vuelvo a tener un sí. Entonces, podría pensar que estoy ante una subordinada sustantiva de complemento directo. Pero ¿por qué no es complemento directo si ha llegado el paquete a destino? Porque no podemos decir se lo ignora. Tendríamos que decir se ignora esto. Se ignora esto, se ignoran estas cosas. ¿Cuál es el sujeto de se ignora esto, se ignoran estas cosas? Esto o estas cosas. ¿Os acordáis de la prueba de la concordancia que cambiábamos el verbo de número? Pues aquí ocurre lo mismo. Si ha llegado el paquete a destino, es el sujeto de se ignora. Me gusta que mis alumnos estudien. No puedo decir me lo gusta. Tengo que decir me gusta esto. Me gusta esto, me gustan estas cosas. Me gusta el estudio de mis alumnos. El me gusta que mis alumnos estudien. Una vez hayáis trabajado las subordinadas sustantivas, veréis que, me gusta que, pues esto va a ser un complemento directo. Tenéis que tener cuidado, porque que mis alumnos estudien no es un complemento directo porque no lo puedo sustituir por un lo. ¿Queda claro? Pero fijaos que lo que estoy haciendo es simplemente añadiendo un grado más al concepto de sujeto que vimos. Si no sois capaces de reconocer a mi padre le gustan las películas de vaqueros, que las películas de vaqueros es el sujeto, claro, luego no vais a reconocer que a mi padre le gusta que pongan películas de vaqueros, el que pongan películas de vaqueros es el sujeto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es necesario que sientes la cabeza, tenemos lo mismo, no podemos decir lo es necesario. Tenemos que decir, es necesario esto. Y aquí a lo mejor podríais preguntar, vale, ¿y por qué necesario no puede ser sujeto? Necesario no puede ser sujeto porque es un adjetivo. Y un adjetivo no puede ser sujeto. El sujeto tiene que ser un sintagma nominal, un pronombre, de aquellos que pueden ser sujeto, o una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. En este caso, que sientes la cabeza. ¿Vale? Es que no me da la gana. Que no me da la gana es esto. No podemos decir en este caso lo es porque no lo es. Después, soportar el calor es una verdadera penitencia. Esto es una verdadera penitencia. ¿Queda claro, por tanto? Sí. Cuidado con las de sujeto. En estructuras como me gusta que vengas pronto. Es necesario que seas puntual. Es importante que tengas una dieta sana. Es imprescindible que traigas el material a clase. En todo ese tipo de estructuras, a veces tenemos la tendencia de poner que es un complemento directo y no nos paramos a pensar, primero, si el verbo es copulativo, que no puede ser complemento directo. Y segundo, que si no lo puedo sustituir por un lo y lo tengo que sustituir obligatoriamente por un esto, ya no va a ser complemento directo, sino que va a ser sujeto. ¿Queda claro? Sí. Es verdad que en las de complemento directo también podréis poner un esto. Me comunicó que vendría tarde, me comunicó esto. Es verdad que en las de complemento directo podríais sustituir el complemento directo por un esto. Pero en las de complemento directo podéis sustituirlo por un lo. En las de sujeto no podéis sustituirlo por un lo. Obligatoriamente tiene que ser un esto. ¿Queda claro? Yo creo que van a ir por aquí en el examen, que si os preguntan las subordinadas sustantivas, que creo que el examen pasado cayeron, no sé si una o dos,
Van a ir por las de sujeto, por las de complemento directo, pero hay más subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas también pueden realizar la función de atributo. Si el verbo es copulativo, mi intención es aprobar en junio, o mi meta es que aprendáis las estructuras sintácticas, mi intención lo es, mi meta lo es. Ya sabéis que el atributo también se puede sustituir por lo, pero que no hay que confundirlo con el complemento directo, nunca jamás. ¿Por qué? Porque cuando tenéis un verbo copulativo, ser, estar o parecer, no tenéis un complemento directo, tenéis un atributo. Y os recuerdo que más de la mitad de vosotros picasteis el día del examen y pusisteis como complemento directo un atributo porque no os fijasteis en que el verbo era copulativo. Si el verbo es ser, estar o parecer, me da igual que la oración sea simple o compuesta. Verbo ser, estar o parecer no puede tener complemento directo, tiene que tener un atributo. ¿Sí? Y si yo en lugar de tener mi meta es vuestro aprendizaje, si en lugar de tener un atributo que sea un sintagma nominal, tengo una estructura más compleja, es decir, tengo una proposición subordinada sustantiva, como mi meta es que aprendáis las estructuras sintácticas, lo que tengo es una subordinada sustantiva en función, en este caso, de atributo. ¿Vale? Además de todo eso, cuando vimos los sintagmas, si recordáis el sintagma preposicional, yo os dije que el sintagma preposicional en realidad es un sintagma especial porque el nombre no lo toma del verdadero núcleo del sintagma, sino que lo toma de la palabra que hace de enlace, de la palabra que introduce el sintagma. Si yo digo, por ejemplo, a los niños es un sintagma preposicional, lo es porque empieza por la preposición a, pero el verdadero núcleo, el verdadero significado estaría en niños. Yo os expliqué que en realidad un sintagma preposicional es la suma de una preposición que realiza la función de enlace y luego un sintagma nominal, que es donde está el verdadero núcleo. Claro, ese sintagma nominal, tengo malas noticias para vosotros, puede ser de verdad un sintagma nominal o puede ser una subordinada sustantiva y, claro, un sintagma preposicional, si recordáis, dijimos que el sintagma preposicional, entre otras funciones, podía ser complemento indirecto. El sintagma preposicional podía ser complemento del régimen verbal. El sintagma preposicional puede ser complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio. Por tanto, las proposiciones subordinadas sustantivas van a poder realizar la función de indirecto, complemento del régimen verbal, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. ¿Que os lo van a preguntar en el examen? No lo sé. Pero yo con estos ojos he visto en exámenes de otros años proposiciones subordinadas sustantivas de complemento del régimen verbal o proposiciones subordinadas sustantivas de complemento del adjetivo. Que no son comunes, pero yo las he visto. En este examen tenéis solamente 40 preguntas y yo no creo que os vayan a preguntar por una proposición subordinada sustantiva de complemento del adjetivo. Podrían, yo no lo creo. Yo os voy a dar ejercicios para que hagáis prácticas y para que las reconozcáis, pero yo no creo que vayan por aquí, Complemento indirecto. Fijaos, el guitarrista dedica mucho tiempo a ensayar. A ensayar dedica mucho tiempo a que sus hijos ensayen. ¿Sí? Ese sería complemento indirecto. Estas son muy raras, las de complemento indirecto. Más comunes son las de complemento de régimen verbal. ¿Os acordáis de esos verbos que nos pedían una preposición determinada? Por ejemplo, el verbo quejarse es siempre quejarse de. Yo me puedo quejar, yo me quejo de su comportamiento, pero yo me puedo quejar de que no se porte bien. Si yo me quejo de su comportamiento es un sintagma preposicional que realiza la función de complemento de régimen verbal, yo me quejo de que no se porte bien, como ya tengo un verbo, ya lo que tengo es una preposición subordinada sustantiva que realiza la función de complemento de régimen verbal. Habló de vender su colección de sellos. Si os asustáis con un infinitivo, habló de que vendería su colección de sellos. Hablar de complemento de régimen verbal. Habló de esto, habló de que vendería su colección de sellos. Se conforma con poco. Se conforma con que le paguen poco dinero en el trabajo.
esas serían proposiciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen verbal. Esas que van con un verbo que nos pide una preposición determinada. Las de complemento del nombre serían esas que nos están indicando que acompañan a un nombre del que dicen algo. No hay esperanzas de esto, no hay esperanzas de que aparezcan vivos. Y aquí me podéis decir, uy, ¿y estas no las podríamos confundir con las adjetivas? Si antes nos has dicho que las subordinadas adjetivas hacen de complemento del nombre. No, porque en este caso no podéis sustituir el que por el cual. Porque este que en realidad no está sustituyendo a nada. No podéis decir no hay esperanzas del cual aparezcan vivos o de los cuales aparezcan vivos. ¿Lo veis? Persigue una única meta, triunfar en su profesión. Esta no nos la van a preguntar sin nexo. Complemento, si podemos tener un complemento del sustantivo, un complemento del nombre, podemos tener un complemento del adjetivo. Estos ojitos han visto exámenes con proposiciones subordinadas sustantivas de complemento del adjetivo. Andrés está seguro de que no le concederán la beca. Andrés está seguro de esto. Como lo sustituyo por un pronombre, es una subordinada sustantiva. ¿Qué función realiza de esto? Complemento, en este caso del adjetivo, porque seguro es un adjetivo. Después, las del adverbio, estas sí que son raras, anduvo cerca de que lo pillaran. Este de que lo pillaran es complemento, en este caso, de un adverbio, que es cerca. Yo estas sí que las olvidaría, porque estas no las van a poner. ¿Vale? ¿En qué me centraría yo? Yo me centraría en las de directo, las de sujeto, y si queréis mirar alguna más, la de complemento de régimen verbal, que son las que más salen y las que más utilizamos, aunque no seamos conscientes, más utilizamos. Aparte de todo eso, bueno, aquí tenéis vídeos, ya lo sabéis, bueno, aquí tenéis cómo diferenciar el que del pronombre relativo que, también cómo no confundir el sí con el sí. Aquí lo que he hecho antes lo tenéis explicado, ¿sí? Y después también otra cosa que nos van a preguntar, pero que yo os tengo que explicar por si acaso, es que hay un tipo particular de adjetivas que son adjetivas sustantivadas, es decir, son subordinadas adjetivas a las que les hemos quitado el antecedente. Yo puedo decir, fijaos, las personas que olvidan las leyes fracasan. Esto sería un sujeto con una subordinada adjetiva, pero imaginaos que yo quito el sustantivo y que dejo solamente las que olvidan las leyes fracasan. Este tipo de secuencia se llama adjetiva sustantivada. ¿Por qué? Porque viene de una adjetiva, pero le hemos quitado el antecedente. ¿Sí? Nos las van a preguntar. Bueno, espero que nos las pregunten. No son nada raras cuando hablamos. Cuando hablamos, los que quieran venir, que levanten la mano. Esa es una adjetiva sustantivada en función de sujeto. Pero no creo que os la vayan a preguntar. Yo creo que van a ir por las de sujeto, por las de directo y si acaso por las de complemento del nombre. ¿Vale?